Para iniciar vamos a ver sobre el tema de proceso. El proceso, cuando se utiliza la expresión proceso, se alude a una sesión de actos vinculados entre sí, respecto de un objetivo en común. También, como recalcar un poco que en ocasiones se ha utilizado la palabra proceso como un sinónimo de procedimiento, puesto que procedimiento es como la acción como consecuencia del desenvolvimiento del proceso. Pero también no quiero que se me confundan entre procedimiento y proceso, ya que el proceso está formado por un conjunto de actos procesales que inician con la presentación y admisión de demanda y termina con una resolución o bien una sentencia también. Y en cambio, al procedimiento es que es el modo de cómo va desenvolviéndose el proceso, que más bien se refiere como que serían los trámites, también la manera de situarlo, que puede ser ordinaria, también escribirlo o verbal, con una o varias instancias. Esas son las diferencias entre procedimiento y proceso. Antes de pasar a las partes del proceso, quiero comentarles sobre la definición de litis para los que no la sepan. Bien, en la definición de la litis nos dice que se integran con los hechos indicados, narrados en la demanda, más que no conforme a los documentos anexos que se ofrezcan como prueba, ni con los preceptos legales que se invoquen en la demanda. Bien, ya dicho esto, la litis no puede integrarse y fijarse sobre los hechos no aducidos en la demanda, porque al no haber sido invocados, pues no pueden constituir la materia del tema de debate. Y la parte demandada no tiene el deber legal de referirse a ellos, pues de lo contrario se vulneraría el principio de congruencia. Las partes del proceso, cuando en un juicio intervienen menos de 3 personas o sujetos principales de la relación jurídica o procesal, el actor que pretende, el demandado que resiste y el juzgador que conoce y decide. Es decir, que los dos primeros controvierten intereses jurídicos en el proceso, en tanto que el último es el sujeto ajeno a los intereses del litigio. ¿Vale? Y más adelante y los sujetos procesales, que también son parte del proceso, son los sujetos indirectos, aquellas personas a quienes no les afectan el resultado de la sentencia o bien los acuerdos a los que pueden llegar directamente los involucrados, pero que también intervienen en el juicio. Un ejemplo sería pues el juez, ¿no? que tiene la función de dirigir el proceso, de los testigos que son los sujetos que saben a quienes les constan ciertos hechos narrados, ya sea por el actor o por el demandado. Ahora vamos a pasar con el otro tema que es proceso jurisdiccional, ¿vale? Aquí les quiero compartir cómo la define Cipriano Gómez Lara, que lo define como un conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial. ¿Vale? Entonces el proceso jurisdiccional es el que lleva a cabo ante los órganos jurisdiccionales o ya bien sean los encargados de administrar justicia en sus diversas modalidades, al igual que comprende igualmente los procesos que se tramitan ante los tribunales, así como las juntas de conciliación y arbitraje, los tribunales administrativos, pues incluso el Senado cuando asume funciones judiciales. Y bueno, ahora vamos a pasar como a los elementos que integran las anteriores definiciones, que el primero nos dice que, el primero es el cúmulo de actos, que es la característica esencial en todo proceso, ya que es una serie de actos de hechos jurídicos imputables a los sujetos que han de actuar en el proceso, como serían los jueces, testigos, los peritos, etcétera, ¿no? La segunda, que es la de regulados normativamente. Este nos dice que debe existir un orden lógico jurídico previamente establecido. El legislador ha previsto en forma general actos del juez y demás sujetos intervinientes en el proceso, y aquí han fijado las normas a seguirse para las controversias.
El tercero, que es ante un órgano del Estado con facultades jurisdiccionales. Bueno, este puede englobar a órganos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, que bueno, estos también desempeñan tareas administrativas y que en dado caso también pueden llegar a tener tareas jurisdiccionales. La cuarta, que sería aplicación de normas jurídicas, Este se utiliza la referencia de normas jurídicas generales, puesto que en ocasiones el juzgador ha de aplicar normativas individuales. Ahora pasaremos al siguiente tema, que es medios de comunicación procesal. Vale, como la definición nos dice, los medios de comunicación son el vínculo, forma o procedimiento por el cual se transmiten ideas y conceptos dentro de la dinámica del proceso y para la consecución de los fines de este. Es decir, que son el lazo por el cual se exteriorizan peticiones, informaciones, órdenes de acatamiento obligatorio, etc. Dentro del desenvolvimiento del proceso y para la culminación del mismo. Como la primera comunicación tendríamos la notificación, que se refiere que es el acto por el cual se comunica una resolución judicial o administrativa a la persona interesada. Como segundo tenemos el emplazamiento, que nos refiere como acto por el cual se comunica al interesado la existencia de una demanda en su contra. La tercera, que sería requerimiento, nos dice que es el aviso a una persona para que por orden del juez haga algo, deje de hacer algo o entregue algo para continuar. La citación, que sería la siguiente última, es la comunicación judicial a una persona para que comparezca ante un juez el día y la hora señaladas. Ahora pasamos al siguiente, que sería medios de prueba. Vale, son los elementos por el cual contamos para ir a un juicio, para alcanzar un fin, y que este fin queremos alcanzar es la prueba, por lo tanto los medios de prueba los vamos a encontrar en diferentes presentaciones, por lo cual sería concentración, oralidad, inmediación, igualdad de parte, y también sería la de verdad material y contradicción. Vale, entonces la concentración, que es la primer medio de prueba, son los debates de plenario, se continuarán una vez abierto el juicio oral, durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su conclusión. Vale, entonces la segunda, como mencionábamos acá, es la oralidad, que nos dice que en tanto que el sumario predomina el principio de escritura, el plenario se desarrolla por medio de actuaciones orales en su casi totalidad. Vale, la tercera, que es inmediación, es una consecuencia del principio de oralidad. Las pruebas se practican en el acto judicial oral ante la presencia del tribunal. La cuarta, que sería igualdad de parte. A diferencia del sumario, en el que el Ministerio Fiscal tiene un cierto predominio, por lo que menos hasta el auto de procedimiento, el juicio oral, las partes acusadoras y acusadas actúan en pie de igualdad, disponiendo las idénticas posibilidades de intervención. Ahora, la siguiente, que es verdad material. Además de las diligencias de prueba propuestas por las partes, se practican las que el tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto del escrito de clasificación. Pasamos con la última, que es contradicción. En cuanto es necesaria la presencia de las partes acusadoras, y los defensores del acusado durante todo el desarrollo del juicio. Ahora con el tema de procedimientos para procesal. Los procedimientos para procesales son aquellos en los que no existen controversias entre los involucrados, de manera que, a solicitud de la parte interesada,
se requiere la intervención de la autoridad laboral competente con el objeto que conozca, verifique y en su caso eleve a categoría de laudo ejecutoriado en el convenio celebrado ante las partes, circunstancias que en modo alguno implican la existencia de un conflicto entre ellas. Una de las partes sería la jurisdicción voluntaria. Esta nos quiere decir que es un procedimiento seguido fuera de juicio, por lo que en el supuesto de que éste haya sido iniciado, cuyas diligencias se exhiban como base de la acción o como sustento oral de las pretensiones planeadas, la legalidad de su notificación y validez deberán impugnarse en ese mismo juicio vía excepción. El siguiente, que es medio preparatorios a juicio. En términos generales, tiene un lugar cuando no se tiene documento o título suficiente que sea base de una acción ejecutiva ordinaria, y por lo tanto sería un tribunal que así le dé validez respectiva para poder promover. La siguiente, que es resoluciones procesales. Bueno, aquí los actos procesales a través de los cuales se impulsa o decide al interior del proceso o se pone fin a este. Puede ser decretos, autos y sentencias. El siguiente tema sería transacción judicial. Dentro de las formas anormales que determinase un proceso, cabe que le resulte de la voluntad concordada de demandante y demandado. Ambas partes litigantes celebran un contrato de transacción que, mediante recíprocas concesiones, pondrán fin a este pleito comenzado. Dicho contrato se rige por las normas civiles sustantivas y nada tiene de acto procesal, pero en cambio tiene consecuencias procesales, de ahí el nombre de transacción judicial. Con que se conoce todo ello, para que este contrato influya debidamente en el litigio, deberá ser aportado al mismo y se dictará por el tribunal un auto extinguiendo el proceso, pero puede conseguirse el mismo resultado sin aportar el contrato. Por ejemplo, pidiendo las partes la suspensión del proceso y dejándolo caducar, o bien desistiendo el acto allanándose el demandado. En el tema de recursos, es un acto jurídico mediante el cual la parte que se considera perjudicada o agraviada por una resolución judicial pide la reforma o anulación total o parcial de la misma, su revocatoria, su modificación, dirigiéndose a ello a un tribunal de mayor carácter jerárquico o inclusive al mismo juez. Pasamos con el primer recurso, que es recurso de apelación. Este se puede definir como un medio de control de legalidad jerárquico sobre los autos o resoluciones interlocutoras dictadas por los jueces de primera instancia, que resuelvan puntos de derecho que hacen posible o no la continuidad del proceso en iguales o distintas circunstancias de las que originaron. El recurso de revocación presenta el recurso de renovación contra los actos o resoluciones emitidas por la autoridad fiscal. Bueno, ese te permite impugnar actos o resoluciones definitivas de la autoridad fiscal federal si consideras que no fueron emitidos tomando en cuenta las disposiciones legales. El recurso de reposición está previsto tanto en la tramitación judicial como contra una resolución administrativa. En ambos casos se presenta ante la misma autoridad que dictó el acto o ante el órgano administrativo que dictó el acto administrativo. Y tenemos el último, que es el recurso de queja, que lo resuelve el superior del juez que ha negado la apelación o la casación. En consecuencia, el recurso de queja, cuando se ha negado el recurso de apelación, es resuelto por el tribunal, que es superior del juez de primera instancia, que es quien niega o concede el recurso de apelación.